la instrucción, el inicio de la restauración espiritual. Hoy tenemos la segunda lección, o lección 2, de la espiritualidad restaurada. Recuerde que estamos en un nuevo ciclo de conocimiento, de exposición de temas que obviamente relacionan al hombre dentro de la humanidad, en su entendimiento, en su poder tener esa comprensión de lo que realmente hay allí en los escritos que utilizamos desde hace siglos, que tienen que ver con la ética moral, con el conocimiento de todo nuestro entorno. A nosotros nos han enseñado, o empezaron enseñándonos desde el inicio de los siglos, desde la parte material, y siempre mostrando como que el hombre primero es materia y luego es espíritu. Lo que estamos haciendo en cada parte, en cada lección que damos, es precisamente que el hombre tenga como ese conocimiento de que el origen es espiritual. De todo ser humano, el origen es espiritual. Usted primero es espíritu, es alma y luego es materia. No al contrario, no es que usted primero es materia y luego es espíritu, no, en absoluto. Y esto lo que hicieron fue condicionar nuestra espiritualidad y desviarnos totalmente, obviamente, primero de nuestro origen, segundo, del desconocimiento total de Dios, y tercero, de lo que realmente nosotros somos como personas, como seres espirituales, y hacia dónde vamos. Entonces lo que hizo el maestro, el divino maestro, fue venir a enseñar primero que tuviéramos una conciencia de lo que es el reino, de lo que es lo establecido dentro de lo espiritual, ¿sí? Cómo funciona lo espiritual, ¿sí? ¿Dónde está lo espiritual? Sí, porque a veces relacionamos que lo espiritual está en la iglesia, X o Y, o está en la religión allí o allá. No, 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 no. Lo espiritual es de cada ser, ¿sí? Porque somos espíritu. Por eso nos salimos un poco a veces de la materia, entre comillas, para poder explicar, ¿sí? O sea, del tema de la materia nos salimos a veces para poder explicar realmente nuestro origen. Hoy tenemos la segunda lección. Hoy vamos a hablar acerca de Juan 14, 2 y 3, ¿sí? Dice allí, sin más preámbulos, dice: no se dejen turbar del lev, o sea, del corazón, tengan vitachón, tengan confianza en Dios, ¿sí? Recuerde lo que hablábamos de la lección 1, que cambiaron el Elohim, que significa gobernante terrenal, ¿sí? Por la palabra Dios, pero realmente es un cambio, ¿sí? Y también dice, a ver, entonces volvemos. Recapitulemos. No se dejen turbar de lev, de su corazón, tengan vitachón, tengan confianza en Dios, y también vitachón, confíen en mí, dijo el maestro. En la Vallid, o sea, en la casa de mi Abba Padre, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo los hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén ustedes, ¿sí? Ahora, ¿con qué propósito nos dice el maestro: no se turbe vuestro corazón? Sabiendo cuánto preocupa y atemoriza al hombre la idea de la propia muerte, y cómo es grande el dolor que siente aquel que se aparta de antemano por la desencarnación de alguien, el maestro divino nos aconseja la serenidad y la resignación, pues el espíritu vive siempre, aunque no lo podamos ver. No hay manera alguna de que alguien, hablo de un ser humano, pueda destruir un espíritu. El que es ser, no deja de ser. El único que lo puede destruir es el que lo creó, ¿sí? Ahora, dice: voy a prepararos el lugar. ¿Cuál es el sentido de esta promesa del maestro a la humanidad? Él nos prepara una patria espiritual de paz y de felicidad, sin las construcciones y los sufrimientos de la tierra. Es el lugar reservado a los que viven en consonancia con la ley de Dios, porque es que hay leyes universales que son
Uno, apremiantes. Y segundo, son inviolables, ¿sí? A diferencia de las leyes terrenales, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra promesa nos hace el maestro en este pasaje? Pues la de conducirnos para este lugar donde participaremos con él de la felicidad plena que solo los justos experimentan, ¿sí? Los ecuánimes, los que están unidos, los que estamos unidos a él, ¿sí? O sea, dentro de la energía, dentro del universo, dentro de su creación, ¿sí? ¿Qué otra promesa nos hace el maestro en este pasaje, cierto? Entonces, ¿cómo interpretar la frase hay diferentes moradas en la casa de mi Padre? La casa del Padre es el universo, ténganlo en cuenta. Las diferentes moradas son los mundos que circulan en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, moradas correspondientes a los niveles de adelantamiento en que se encuentran, ¿sí? Por eso, pues, permítame, hago un pequeño paréntesis. Cuando hablan de lo que llamaron arrebatamiento y que están pendientes, es una idea difusa, porque la verdad es que sí hay algo que tiene que ver con esto, pero es por causa de, no por razón de, ¿sí? Y no a causa de, si va a haber esto y van a ser tomados y llevados a otros lugares, ¿cierto? Veamos unos puntos destacados. No se turbe vuestro corazón, nos dice el maestro, mostrándonos que más allá de las fronteras del mundo físico nos aguarda la paz y las bienaventuranzas reservados a los que observamos las leyes de Dios, ¿sí? En lugar de que nos habla en la morada de los justos y no tiene determinación geográfica, pues el universo es infinito, como infinito es el número de espíritus que lo habitamos. ¿Se da cuenta? Ahora, después de que me haya ido y que os hubiera preparado lugar, volveré y os traeré hacia mí, a fin de que donde yo estuviere también ahí estéis, dice el Cristo, ¿verdad? Los planetas y otros cuerpos celestes son, por tanto, moradas de espíritus encarnados y desencarnados, pues Dios no crearía tantos astros sin ningún propósito, y hay millones y millones, ni reservaría solo a la Tierra el privilegio de ser habitada. No faltaba más. Eso es hacer del creador del universo un Dios diminuto, ¿sí? El que diga tal cosa. Ahora, el hecho de que usted diga que no cree en eso, no quiere decir que no exista. Tenga en cuenta eso. De hecho, a partir de este 2025, vamos a ver cosas que para muchos va a ser inverosímiles, pero es debido a que como su conciencia no ha sido expandida, su conocimiento no ha ido más allá de líneas religiosas, entonces precisamente no da crédito aún viendo estas cosas y más bien satanizan todas estas cosas. Tremendo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué otro sentido encierra esta frase del maestro? Esas palabras del maestro también pueden referirse al estado venturoso o desgraciado que el espíritu experimenta cuando se despoja del cuerpo físico. Este estado depende del mayor o menor grado de progreso alcanzado por el espíritu, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué se entiende entonces por erraticidad? Es el estado en que el espíritu se encuentra en el intervalo de sus encarnaciones, independientemente del grado del progreso alcanzado, ¿sí? Entonces, esto es como para ir redireccionando que la verdad es innegable. Por lo tanto, nosotros venimos varias veces, por no decir muchas veces, a este planeta para poder ir evolucionando. Es lo que designó nuestro creador, ¿sí? Ahora, hay mucha gente que por eso difiere y dice, ay, pero es que entonces, ¿dónde queda entonces la creación divina? ¿Dónde queda entonces el plan de la...? Hay muchos planes que la gente se imaginó, plasmó en muchos escritos y tal cosa, pero que difieren realmente, difieren de la realidad de la creación. Eso sí difiere. Entonces, ¿cómo es la existencia de los espíritus que no lograron progresar y perfeccionarse? Estos continúan
procesos a los intereses materiales que los estimulan en la vida, sin poderse apartar del ambiente en que vivían, apartados del amor de Dios, erran en las tinieblas, atormentados por remordimientos y pesares, distanciados de los que les son queridos y sufren indecible aflicción. ¿Sí? Porque están en esa parte errática. Ahora, si usted apenas llegó a nuestro video, lo invito para que empiece a verlo desde el principio. Ojalá la lección 1, esta es la lección 2, como dice acá, ¿verdad? Los espíritus de los justos, ¿qué sensación experimentan? Estos recorren el espacio visitando otros mundos, gozando de resplandeciente claridad y asistiendo al espectáculo sublime del infinito. En la convivencia con aquellos a quien aman y fluyen las delicias de una felicidad indecible. Conforme se halle más o menos depurado y desprendido de los lazos materiales, varían hasta lo infinito el medio en que el espíritu se encuentre. El aspecto de las cosas, las sensaciones que experimentan, las percepciones que tengan, en el intervalo de las reencarnaciones, el alma liberada del cuerpo es el espíritu errante que aspira a un nuevo destino que espera. ¿Sí? Ahora, dice en el libro de los espíritus, ¿sí?, de Allan Kardec, los espíritus sufren por efecto de las pasiones cuya esencia conservan. Por eso, esforcémonos para, aún en la vida física, liberarnos de vicios y defectos que nos retardan en la caminata espiritual. Somos en la condición del espíritu lo que éramos en la condición de encarnados. Cuidemos de perfeccionarnos en la práctica incesante del bien y Dios nos reservará la morada compatible de nuestros esfuerzos. ¿Sí? Ahora, porque son marcantes aún las miserias humanas, que la gente dice, bueno, pero si el Creador es tan maravilloso, tan poderoso, ¿por qué entonces hay gente que vive en semejantes miserias, en esos traumas humanos? Y es que nosotros nos aprendimos aún a que somos todos hermanos por la ley de nuestro Padre, tan suavemente expresada en el Evangelio, y es que existe en nosotros mucho egoísmo, orgullo y desamor. ¿Sí? ¿Nos habrá creado Dios solo para el sufrimiento? ¿Usted qué piensa? No, la verdad que no, absolutamente no. El sufrimiento es temporal y ocurre por nuestra resistencia en la práctica del bien, para satisfacer el orgullo y el egoísmo que existe en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estar en la tierra entonces? Se preguntará. Siendo la tierra una escuela de fraternidad, nos encontramos en ella para aprender a amar al prójimo y a través del amor corregir nuestras imperfecciones morales. ¿Sí vio? Ojalá lo haya escrito allí. Ahora, ¿qué debemos hacer para apresurar la cura de nuestras enfermedades morales? Pues debemos combatir nuestros defectos, incentivando las virtudes y buscando nuestra reforma íntima a la luz del Evangelio de Cristo, no conforme a, sino de Cristo. Entiéndalo. ¿No me entiende? Vea, tenga en cuenta esto. Según la Escritura hubo 12 apóstoles, ¿verdad? Y no hay sino 3 evangelios, 4 evangelios, ¿sí? Del cual se habla según tal y según tal. Y los otros evangelios, ¿cierto? Ahora, tenga en cuenta que esos evangelios fueron escritos 100 años. O sea, el más joven fue 100 años después del fallecer el sujeto en mención. Pero algunos fueron escritos 150 años. Dice, según él, no. Ninguno de ellos escribió nada porque eran analfabetas, ¿verdad? Estamos hablando del Evangelio según Cristo, ¿sí? Por eso hice la aclaración. Entonces, ¿estamos destinados a reencarnar indefinidamente en la tierra? No, la verdad es que no. Del mismo modo que
del hospital salen los que ya están curados y de la prisión los que cumplieron su pena, el hombre deja la tierra cuando está curado de sus enfermedades morales. Así que hay esperanza. Nuestro mundo no es el único habitado. Existen otros más felices, compatibles con los niveles de progreso alcanzado por la evolución de los espíritus. ¿Sí? O sea, no es solamente acá. Ahora, ¿la felicidad existe? Si existe, entonces, ¿cómo conquistarla? Se preguntará. Sí, la verdad es que la felicidad sí existe. La felicidad nos es asegurada por la ley de Dios y debemos conquistarla paso a paso, trabajando por vencer nuestras propias imperfecciones. El Evangelio del Señor es el guía más seguro en esa caminata. ¿Sí? Ahora, nuestro mundo no es el único habitado. Existen otros más felices, compatibles con los niveles de progreso alcanzado por los espíritus, como decíamos ahora. Todos podemos tener fe en un futuro mejor. Por eso la confianza debe estar completa y segura en el creador del universo. ¿Sí? Confianza. ¿Sí? Seguridad en él. Compromiso con él. ¿Sabe? A eso es lo que llaman, el pueblo judío lo llama como emuná. Eso es, ¿sí? Pero alcanzará la felicidad más deprisa y con menor sufrimiento aquel que se esfuerce para dominar sus malas tendencias. Ahora, es posible concluir a través de estos pasajes evangélicos que los judíos conocían la reencarnación. ¿Ustedes qué dicen? Innegablemente, las ideas que tanto los discípulos como las otras personas hacían en torno de quién había sido el Cristo, imaginándolo como Juan Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas, nos llevan a concluir que los judíos creían en la reencarnación. Y la verdad es que existe un libro que se llama La verdad de la reencarnación, y es escrito por un rabino judío. Ellos tienen el conocimiento de la reencarnación. ¿Sí ve? El pueblo judío, porque ellos no lo quitaron de allí, de su Torá. Pero lo que sí hizo cuando Roma creó la religión cristiana, ellos sí tratan entre comillas, tratan de borrar de allí lo que tiene que ver con la reencarnación y le dan el nombre de resurrección de los muertos. Le dan allí el nombre. Pero allí usted lo puede encontrar en lo que llaman Nuevo Testamento. Usted encuentra allí muchos ejemplos de la reencarnación. ¿Sí? Aunque ellos dicen que todavía no ha habido la resurrección. No. Eso es un contradictorio, porque los escritos que tienen allí dice realmente que ya ha habido muchas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos entender de la respuesta del maestro a Pedro cuando dijo: no fueron la carne ni la sangre que esto te revelaron, mas mi Padre que está en los cielos? Pues que Pedro, por su conocimiento y experiencia, no podía haber dado aquella respuesta si la espiritualidad superior no lo hubiese inspirado a él. Entonces, el relato de lo que ocurrió durante la transfiguración del Maestro, como dice capítulo 17, del 1 al 9, dice: después de 6 días, llevó a Kepa, o sea, a Pedro, a Jacob y a Joanán, y a Juan, su hermano, y subió con ellos solos a una montaña alta para hacer tefilá, o sea, para hacer oración. ¿Quién? El Maestro. Y mientras él hacía tefilá, o sea, oración, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz, o sea, se volvió espíritu, porque somos espíritu. Y aquí que aparecieron Moisés y Elías, ¿sí? Elías, que hablaban con él acerca de lo que iba a ocurrirle a él en Jerusalén. Entonces, Kepa, o sea, Pedro,
dijo a Yahoshua, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quiere, haremos aquí 3 Sukkot, o sea, 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Eliahu. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una bat call, o sea, una voz, un estruendo desde la nube que decía: este es mi este es mi Ben Abí, mi amado hijo, en quien tengo complacencia. A él Shema, o sea, a él escuchen, obedezcan. Al oír esto, los talmidín se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Y Yahoshua se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no teman. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino que Yahoshua estaba solo, sí, o sea, el maestro. Y cuando descendieron del monte, les mandó Yahoshua diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Ben Adán, el hijo, resucite los muertos. ¿Sí ven? Entonces, en este pasaje, ¿de qué modo admite el maestro la existencia de la reencarnación? Piensen en eso. Afirmando a los discípulos que Elías, el profeta que habría de venir para establecer todas las cosas, ya viniera, ya no fuera reconocido por los judíos, que lo trataron cruelmente. Ahora, ¿cuál es la conclusión de los discípulos acerca de quién había sido Elías? Ellos entendieron que su maestro, al afirmar que Elías ya viniera, admitía que Juan Bautista era Elías el reencarnado. ¿Sí? Lástima que muchas comunidades religiosas no hablan de esto, o cuando lo muestran de una forma diferente, precisamente para ellos no dañar el plan de resurrección con los cuales en temor mantienen atadas a estas almas allí. Entonces, hablemos entonces de los puntos destacados ya para ir concluyendo. La idea de la reencarnación no surgió con el espiritismo, ni es contraria a los principios del cristianismo. Los judíos ya tenían noción de este fenómeno y el propio Cristo a él se refirió, mostrando que el espíritu renace en otros cuerpos. La respuesta del Maestro Divino deja sobreentendido que Pedro no hablara por sí mismo, sino por inspiración espiritual a través del concurso de espíritus superiores. Mas yo declaro que Elías ya vino y ellos no lo reconocieron y lo trataron como les pareció. Entonces sus discípulos comprendieron que era de Juan Bautista que él hablaba. ¿Sí? Ahora, ¿qué se entiende por reencarnación? Vamos a aclarar unos puntos ahora. Reencarnación es la vuelta del alma o el espíritu a la vida corpórea, ¿sí? Pero en otro cuerpo especialmente formado para él y que nada tiene en común con el cuerpo antiguo, ¿sí? Eso es reencarnación o es regresión, es volver a venir. Algunos temen la palabra reencarnación y lo ven como algo esotérico y no, pero es precisamente por la religiosidad impuesta desde hace siglos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la reencarnación del espíritu? Proporcionarle a través de diferentes existencias oportunidades de expiar faltas anteriores y mejorarse progresivamente hasta que, limpio de todas las impurezas, no tenga más necesidad de las pruebas de la vida corpórea, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos interpretar la frase del maestro? Nadie podrá ver el reino de Dios si no naciere de nuevo, porque está allí en el libro de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Que dada la impresión del hombre, solo una vida no es suficiente para que él consiga depurar el espíritu, es lo que está diciendo allí el maestro. Le son por tanto necesarias sucesivas reencarnaciones para que a través de diferentes experiencias él progrese y tenga entrada en el reino de Dios. De otra manera no puede perfeccionarse y no tendría cabida allí. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué enseñanza práctica nos da esta lección para nuestro día a día? Que la reencarnación es un acto de misericordia divina en nuestro beneficio, pues nos posibilita reparar antiguas faltas y avanzar espiritualmente. Por tanto,
cada día, cada instante de nuestra vida debe ser ocasión de hacer el bien, practicar la caridad, auxiliar al prójimo, para que no perdamos oportunidad de progresar. La reencarnación de los espíritus es el principio reconocido por civilizaciones antiguas, aunque bajo diferentes nombres. El espiritismo usó este término reencarnación para evitar dudas y definir con precisión el fenómeno. A cada nueva existencia, el espíritu da un paso hacia adelante en la senda del progreso evolutivo de su espíritu, ¿sí? Todos los espíritus son creados por Dios para la felicidad, mas para experimentarla es necesario alcanzar el progreso espiritual, adquirido día a día, y en el transcurrir de las múltiples reencarnaciones. Entonces, la reencarnación es una ley natural, por tanto divina, a la cual estamos sometidos por misericordia de Dios, con la finalidad de progresar espiritualmente y alcanzar la suprema felicidad. ¿Sí? ¿Lo entendieron ahora sí? Hasta aquí entonces la lección número 2 de la espiritualidad restaurada. Esperamos que todos ustedes, cada día, a través de estas lecciones, puedan ir conociendo, ampliando esa idea religiosa que un día tenemos, pero que la podamos llevar a la práctica ya de una forma diferente, ya no de esa forma contemplativa y ahí mediocre, sino que podamos tener primero el conocimiento nos lleva a la acción y entonces empecemos a trabajar realmente en nuestra vida, ¿sí? En nuestro cambio de personalidad, si es que tenemos una personalidad afectada, ¿verdad? Y empecemos a transformar nuestras virtudes, a acentuarlas y más bien trabajar nuestros defectos y todas estas cosas, a ir cambiando, a ir mejorando, a ir apartando eso de nuestras vidas, todo lo que es nocivo para nosotros. Entonces, ¿qué les diré? Que les esperamos para la próxima lección de esta espiritualidad restaurada. Ya tendríamos la tercera lección y esto cada vez se va colocando, se va poniendo más, vamos a ir profundizando poco a poco, vamos a ir aprendiendo, sino que todo tiene una razón, ¿cierto? Y todo tiene que ser un proceso. Así como todo está sujeto a evolución dentro de la creación del Dios maravilloso, del Dios del universo, nosotros también estamos sujetos a esa evolución y todo es evolutivo, todo. Por eso nada es eterno. Todo es evolutivo, lo único eterno es su espíritu, su alma. Esperamos nuevamente les haya agradado el tema. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Chao, chao, hasta la próxima.